Nació el 26 de abril del año 121 después de Cristo en Roma, en el seno de una familia aristocrática de gran prestigio. Su nombre completo al nacer era Marco Annio Catilio Severo, aunque más tarde sería conocido como Marco Aurelio Antonino. Su familia pertenecía a la élite romana y había dado varios cónsules al imperio. Su padre, Marco Annio Vero, murió cuando Marco era apenas un niño, y su madre, Domicia Lucila, provenía de una familia consular inmensamente rica. La muerte temprana de su padre significó que Marco fue criado principalmente en la casa de su abuelo paterno, también llamado Marco Annio Vero, quien había sido cónsul 3 veces y prefecto de Roma. Este abuelo ejerció una influencia profunda en la formación del joven Marco, inculcándole valores de dignidad, trabajo duro y servicio público. Más tarde, en sus meditaciones, Marco recordaría con gratitud las lecciones que aprendió de su abuelo sobre el carácter y la conducta apropiada. Desde muy temprana edad, Marco mostró una inclinación notable hacia el estudio y la filosofía. Era un niño serio, reflexivo, que prefería los libros a los juegos. A los 12 años adoptó el manto y las costumbres de un filósofo estoico, durmiendo en el suelo y viviendo con austeridad, aunque su madre eventualmente lo persuadió de dormir en una cama. Esta temprana atracción por el estoicismo marcaría profundamente toda su vida y su reinado. El destino de Marco cambió dramáticamente cuando llamó la atención del emperador Adriano. Adriano era uno de los emperadores más capaces y cultos que Roma había conocido, un hombre de vastos intereses intelectuales y gran visión política. Adriano no tenía hijos propios y buscaba un sucesor digno. Inicialmente consideró adoptar a Lucio Seionio Cómodo, pero cuando éste murió prematuramente en 138, Adriano tomó una decisión extraordinaria. Adriano adoptó a Tito Aurelio Antonino, un senador respetable y capaz de 51 años, con la condición de que Antonino a su vez adoptara a 2 jóvenes, Marco Aurelio, que entonces tenía 17 años, y Lucio Vero, el hijo de Lucio Seionio Cómodo. Esta adopción doble aseguraba la sucesión por 2 generaciones. Adriano murió poco después, en julio de 138, y Antonino se convirtió en emperador con el nombre de Antonino Pío. Bajo Antonino Pío, Marco Aurelio recibió la mejor educación que el imperio podía ofrecer. Estudió retórica, literatura griega y latina, filosofía, derecho y administración. Sus maestros incluían a algunos de los intelectuales más destacados de la época. Entre ellos estaba Marco Cornelio Frontón, el más grande orador de su generación, quien se convirtió en mentor cercano de Marco y con quien mantendría correspondencia durante años. Pero quizás más importante fue su encuentro con Quinto Junio Rústico, quien lo introdujo a las enseñanzas del filósofo estoico Epicteto. El estoicismo se convirtió en la filosofía rectora de Marco Aurelio. Esta escuela filosófica, fundada en Atenas varios siglos antes, enseñaba que la virtud es el único bien verdadero, que debemos aceptar con ecuanimidad todo lo que está fuera de nuestro control, y que debemos vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Para los estoicos, el universo está ordenado por una razón divina o logos, y los seres humanos, al poseer razón, participan de esta divinidad. Nuestro deber es vivir virtuosamente, cumplir con nuestras obligaciones sociales, y mantener la tranquilidad interior independientemente de las circunstancias externas. Marco abrazó estas enseñanzas con fervor. A lo largo de su vida se esforzó por vivir de acuerdo con los principios estoicos, luchando constantemente contra sus propias debilidades y pasiones. Sus meditaciones, escritas décadas después, revelan esta lucha interior constante y su compromiso inquebrantable con la virtud y el deber. En 145, a los 24 años, Marco se casó con Faustina la joven, hija de Antonino Pío. Era un matrimonio político, pero al parecer también de genuino afecto. Faustina y Marco tendrían al menos 13 hijos, aunque la mortalidad infantil, común en la época, significó que solo 6 sobrevivieron hasta la edad adulta. Entre ellos estaba Cómodo, quien eventualmente sucedería a su padre como emperador con consecuencias desastrosas para el imperio. Antonino Pío gobernó durante 23 años de relativa paz y prosperidad. Durante todo este tiempo, Marco Aurelio fue su asociado más cercano, aprendiendo las complejidades de gobernar el vasto imperio romano.
Fue nombrado cónsul en varias ocasiones y gradualmente asumió más responsabilidades administrativas y judiciales. Antonino confiaba completamente en su hijo adoptivo y lo preparó meticulosamente para la sucesión. Cuando Antonino Pío murió en marzo de 161, Marco Aurelio tenía 40 años y estaba bien preparado para asumir el poder. Sin embargo, tomó una decisión sin precedentes. Aunque era el único heredero designado, insistió en compartir el poder imperial con Lucio Vero, su hermano adoptivo. El Senado inicialmente resistió esta idea. Nunca antes había habido dos emperadores gobernando simultáneamente con igual autoridad, pero Marco insistió. Esta decisión revela mucho sobre su carácter, su sentido del deber y su respeto por los deseos de Adriano, quien había querido que ambos jóvenes fueran elevados. Marco y Lucio se convirtieron en coemperadores, aunque desde el principio quedó claro que Marco era el socio dominante. Era más capaz, más dedicado y más respetado. Lucio era más joven, menos experimentado y, según las fuentes antiguas, más inclinado a los placeres que al trabajo. Sin embargo, la asociación funcionó razonablemente bien durante los 8 años que duró. El reinado de Marco Aurelio, que había esperado ser un período de paz siguiendo el tranquilo gobierno de Antonino Pío, resultó ser todo lo contrario. Casi inmediatamente, el imperio enfrentó crisis en múltiples frentes. En 162, los partos invadieron Armenia, una zona de influencia romana en el este. Esta agresión requirió una respuesta militar masiva. Lucio Vero fue enviado a comandar las legiones en el este, aunque el trabajo real de planificación y ejecución fue realizado por generales competentes bajo su nominal liderazgo. La guerra contra los partos duró varios años y fue generalmente exitosa. Las legiones romanas derrotaron a los partos, saquearon la capital parta de Ctesifonte y restauraron la supremacía romana en la región. Sin embargo, las tropas que regresaban trajeron consigo algo mucho más devastador que cualquier ejército enemigo, una plaga. La peste antonina, probablemente viruela o sarampión, se extendió por todo el imperio a partir de 165. Millones murieron, quizás hasta un tercio de la población en algunas regiones. Las ciudades se despoblaron, la economía se tambaleó, el ejército perdió innumerables soldados. Marco Aurelio tuvo que lidiar con esta catástrofe humanitaria mientras simultáneamente enfrentaba amenazas militares en las fronteras. Porque apenas había terminado la guerra contra los partos cuando las tribus germánicas del norte comenzaron a presionar las fronteras del Danubio. Los marcomanos, cuados y otros pueblos germánicos, posiblemente empujados por migraciones desde más al norte y viendo un imperio debilitado por la plaga, comenzaron a realizar incursiones cada vez más agresivas. En 167, cruzaron el Danubio en gran número y penetraron profundamente en territorio romano, llegando incluso hasta el norte de Italia y asediando la ciudad de Aquilea. Esta invasión fue un shock para Roma. Hacía siglos que enemigos extranjeros no penetraban tan profundamente en Italia. Marco Aurelio, acompañado por Lucio Vero, marchó al norte para enfrentar la amenaza. La situación era desesperada. El tesoro imperial estaba agotado por la guerra contra los partos y los gastos de la plaga. Marco llegó al extremo de subastar las posesiones imperiales en el foro romano para recaudar fondos para equipar nuevas legiones. En 169, mientras estaban en campaña, Lucio Vero murió repentinamente, probablemente de la plaga. Marco Aurelio, ahora emperador único, continuó la guerra. Durante los siguientes 12 años, hasta su muerte, Marco pasó la mayor parte de su tiempo en las fronteras del norte, comandando ejércitos, negociando con tribus bárbaras, fortificando defensas y luchando batalla tras batalla. Estas fueron las guerras marcomanas, una serie de conflictos brutales y agotadores contra múltiples tribus germánicas. No fueron guerras de conquista gloriosa, sino guerras de supervivencia, intentos desesperados de mantener la integridad del imperio contra oleadas de invasores. Marco demostró ser un comandante capaz y dedicado. No era un genio militar como Julio César o Trajano, pero era metódico, persistente y profundamente comprometido con su deber de proteger el imperio. Fue durante estas largas campañas militares, en tiendas de campaña en las gélidas fronteras del Danubio, que Marco Aurelio escribió sus meditaciones. Este texto extraordinario, escrito en griego y titulado originalmente Ta eis Geauton,
Las cosas para sí mismo, nunca fue destinado a la publicación. Era un diario privado, una serie de recordatorios personales y reflexiones filosóficas que Marco escribía para sí mismo, probablemente al final de agotadores días de campaña. Las meditaciones revelan a un hombre luchando por mantener su equilibrio interior en circunstancias extraordinariamente difíciles. Marco se recordaba constantemente los principios estoicos, la necesidad de aceptar la muerte con ecuanimidad, la importancia de cumplir con el deber sin quejarse, la futilidad de preocuparse por cosas fuera de su control, la necesidad de tratar a los demás con justicia y benevolencia incluso cuando eran molestos o malintencionados. Las meditaciones no son un tratado filosófico sistemático, sino una colección de pensamientos fragmentarios, algunos de apenas una línea, otros de varios párrafos. Marco reflexiona sobre la naturaleza transitoria de la vida, sobre cómo todo en el universo está en constante cambio y flujo. Medita sobre la muerte, no con morbosidad, sino con la aceptación estoica de que es natural e inevitable. Se recuerda que la fama es vacía, que dentro de unas generaciones nadie lo recordará, y que por lo tanto debe buscar la virtud por sí misma y no por reconocimiento externo. También es notable cuánto espacio dedica Marco a lidiar con personas difíciles. Se recuerda que cuando se encuentre con alguien arrogante, ingrato o engañoso, debe recordar que estas personas actúan así por ignorancia de lo que es verdaderamente bueno. Se dice que debe ser paciente, que debe recordar sus propios defectos antes de juzgar a otros, que todos los seres humanos están relacionados y tienen la obligación de ayudarse mutuamente. Estas reflexiones toman un carácter particularmente conmovedor cuando recordamos que fueron escritas por el hombre más poderoso del mundo, un emperador con poder absoluto sobre millones de personas, que podría haber cedido a cualquier tentación, que podría haber usado su posición para gratificación personal, pero que en cambio eligió el camino difícil del deber y la autodisciplina. Durante su reinado, Marco Aurelio se esforzó por gobernar de acuerdo con principios estoicos. Era conocido por su justicia, su clemencia y su dedicación al bienestar público. Presidía personalmente sesiones judiciales, a menudo dedicando muchas horas a escuchar casos y deliberar cuidadosamente antes de emitir juicios. Trabajaba incansablemente en asuntos administrativos, atendiendo a los detalles del gobierno incluso mientras dirigía campañas militares. También se preocupaba por el bienestar de los más vulnerables. Estableció instituciones para cuidar de niños huérfanos, mejoró las condiciones legales de los esclavos y trabajó para hacer el sistema legal más humano y equitativo. Aunque era un hombre de su tiempo y no cuestionaba instituciones como la esclavitud, dentro de los límites de su contexto cultural intentaba actuar con compasión y justicia. Sin embargo, el reinado de Marco Aurelio no estuvo libre de manchas oscuras. En 175, mientras todavía luchaba en el norte, recibió noticias de que Avidio Casio, el gobernador de Siria y uno de sus generales más capaces, se había declarado emperador. Casio aparentemente había recibido informes falsos de que Marco había muerto y decidió tomar el poder. Cuando quedó claro que Marco estaba vivo, Casio mantuvo su rebelión. Marco se preparaba para marchar hacia el este cuando llegaron noticias de que Casio había sido asesinado por sus propios oficiales. Marco, en un gesto característico de clemencia, prohibió represalias contra los seguidores de Casio y destruyó sin leer las cartas que habrían revelado quienes habían apoyado la rebelión. No quería saber quién lo había traicionado porque entonces estaría obligado a castigarlos. Sin embargo, decidió viajar al este de todos modos para restablecer su autoridad y llevó consigo a su esposa Faustina y a su hijo Cómodo. Faustina murió durante este viaje en 175. Había sido emperatriz durante 14 años y Marco aparentemente sentía genuino afecto por ella, aunque las fuentes antiguas la acusaban de infidelidad y otras faltas. Marco la deificó después de su muerte y estableció instituciones caritativas en su honor. Su muerte fue otro golpe personal en una vida llena de dificultades. La decisión más fatídica y criticada de Marco Aurelio fue nombrar a su hijo Cómodo como su sucesor. Durante casi un siglo, desde Nerva hasta el propio Marco, el imperio había sido gobernado por una serie de emperadores adoptivos, cada uno eligiendo como sucesor al hombre más capaz disponible en lugar de a su hijo biológico. Este sistema había producido lo que Edward Gibbon llamaría la época más feliz de la historia humana. Marco rompió esta tradición al nombrar a Cómodo,
quien tenía solo 18 años cuando su padre murió. Los historiadores han debatido largamente esta decisión. Algunos argumentan que Marco no tuvo opción, que una vez que Cómodo nació, cualquier intento de pasarlo por alto habría resultado en guerra civil. Otros sugieren que Marco, a pesar de toda su sabiduría filosófica, fue cegado por el amor paternal y no vio o no quiso ver los defectos evidentes en el carácter de Cómodo. Lo que es indiscutible es que Cómodo resultaría ser un desastre como emperador, revirtiendo muchas de las políticas sabias de su padre y cayendo eventualmente en la tiranía y la megalomanía. En los últimos años de su vida, Marco continuó luchando en las fronteras del norte. Las guerras marcomanas eran una lucha interminable. Cada victoria parecía temporal, cada tribu derrotada era reemplazada por otra que presionaba desde el norte. Marco aparentemente consideraba anexar grandes territorios al norte del Danubio para crear una zona de amortiguamiento y fortalecer permanentemente la frontera. Estaba preparando una gran ofensiva final cuando la muerte lo alcanzó. Marco Aurelio murió el 17 de marzo de 180 en Vindobona, la actual Viena, probablemente de la plaga que había devastado el imperio durante su reinado. Tenía 58 años y había sido emperador durante 19 años. Sus últimas palabras, según reporta la historia, fueron preguntando por qué lloraban por él cuando deberían estar pensando en la plaga y la muerte común a todos. Incluso en su lecho de muerte, mantenía la perspectiva estoica. Cómodo inmediatamente hizo las paces con las tribus germánicas, abandonando los planes de su padre para asegurar la frontera permanentemente, y regresó a Roma para disfrutar de los placeres del poder. Su reinado desastroso confirmaría los temores de aquellos que habían dudado de la sabiduría de la sucesión hereditaria. El legado de Marco Aurelio es complejo y multifacético. Como emperador, fue competente y dedicado, aunque no brillante. Heredó un imperio en su apogeo y lo entregó intacto pero debilitado por décadas de guerra y plaga. No fue un gran conquistador como Trajano ni un gran constructor como Adriano. Su reinado estuvo dominado por crisis que requirieron resistencia y determinación más que genio innovador. Sin embargo, como pensador y figura moral, Marco Aurelio ha ejercido una influencia que se extiende mucho más allá de su época. Sus meditaciones, descubiertas y publicadas siglos después de su muerte, han inspirado a innumerables lectores a lo largo de los siglos. El libro ha sido traducido a docenas de idiomas y nunca ha estado fuera de impresión desde que se publicó por primera vez en el Renacimiento. Lo que hace a las meditaciones tan poderosas es su combinación de profundidad filosófica y honestidad emocional. Marco no escribe como un sabio que ha alcanzado la perfección estoica, sino como un hombre que lucha diariamente por vivir de acuerdo con sus principios. Se ve a sí mismo cometiendo errores, sintiendo frustración, luchando contra el desánimo, y trabajando constantemente para mejorar. Esta vulnerabilidad hace que sus reflexiones sean accesibles y relevantes. Las meditaciones también ofrecen una visión extraordinaria de la mente de un emperador romano. La mayoría de los textos que sobreviven de la antigüedad fueron escritos por personas ajenas al poder o por emperadores que escribían propaganda. Las meditaciones son únicas porque nos dan acceso directo a los pensamientos privados del hombre que gobernaba el mundo. Los temas centrales de las meditaciones resuenan a través de los siglos. La idea de que debemos aceptar lo que no podemos controlar y enfocarnos solo en nuestras propias acciones y actitudes sigue siendo profundamente relevante. La insistencia de Marco en que debemos tratar a los demás con justicia y benevolencia, incluso cuando son difíciles, habla a preocupaciones morales eternas. Su recordatorio de que la vida es breve y debemos usarla sabiamente porque la muerte puede llegar en cualquier momento es una verdad universal. Marco Aurelio también representa una paradoja fascinante. Era un filósofo que valoraba la contemplación y la vida interior, pero se vio obligado a pasar la mayor parte de su reinado en campamentos militares luchando guerras brutales. Creía en la benevolencia universal y la hermandad de toda la humanidad, pero como emperador tenía que ordenar la muerte de miles en batalla. Valoraba la razón y el diálogo, pero vivía en un mundo que a menudo respondía solo a la fuerza. Esta tensión entre ideal y realidad, entre lo que Marco creía que debía hacer como filósofo y lo que tenía que hacer como emperador, da a su figura una profundidad trágica. No tuvo el lujo de retirarse a una vida de contemplación filosófica como algunos estoicos. El deber lo ataba a la púrpura imperial,
y el estoicismo le enseñaba que debía cumplir ese deber sin importar cuán pesado fuera. La relación de Marco con el cristianismo también merece consideración. Durante su reinado, hubo persecuciones de cristianos en varias partes del imperio. Aunque no hay evidencia de que Marco ordenara persecuciones sistemáticas a nivel imperial, ciertamente permitió que las autoridades locales procedieran contra los cristianos. Para la mente estoica de Marco, el cristianismo probablemente parecía una superstición irracional y la negativa cristiana a participar en el culto imperial era una forma de sedición. La ironía es que el cristianismo, que Marco aparentemente desdeñaba, eventualmente triunfaría en el Imperio Romano, mientras que el estoicismo como escuela filosófica desaparecería. Sin embargo, muchas ideas estoicas fueron absorbidas por el cristianismo y la filosofía occidental, y la influencia de pensadores como Marco Aurelio continuaría a través de los siglos. En la era moderna, Marco Aurelio ha experimentado un renacimiento notable. Sus meditaciones son populares entre empresarios, atletas, militares y personas de todos los ámbitos que buscan guías sobre cómo vivir con integridad en tiempos difíciles. Se le cita en libros de autoayuda, se le discute en podcasts y se le estudia en cursos universitarios. Esta popularidad contemporánea dice algo sobre las necesidades constantes de la condición humana. A pesar de todos los cambios tecnológicos y sociales, todavía luchamos con las mismas preguntas que preocupaban a Marco Aurelio hace casi 2000 años. ¿Cómo encontrar significado en un universo indiferente? ¿Cómo mantener la integridad cuando enfrentamos presiones para comprometer nuestros principios? ¿Cómo tratar con personas difíciles? ¿Cómo aceptar la mortalidad? ¿Cómo cumplir con nuestras obligaciones sin amargura? ¿Cómo vivir virtuosamente cuando la virtud no trae recompensas obvias? Marco Aurelio no ofrece respuestas fáciles a estas preguntas. El estoicismo es una filosofía exigente que requiere disciplina constante y lucha contra nuestras inclinaciones naturales. Pero ofrece un marco para pensar sobre estos problemas y, quizás más importante, el ejemplo de un hombre que intentó sinceramente vivir de acuerdo con estos principios a pesar de circunstancias extraordinariamente difíciles. Al final, Marco Aurelio es recordado no principalmente por sus victorias militares, que fueron defensivas y agotadoras, ni por reformas políticas innovadoras, que fueron limitadas, sino por su carácter. Es recordado como el filósofo rey, el emperador que intentó gobernar sabiamente y vivir virtuosamente, que luchó constantemente contra sus propias debilidades y pasiones, que cumplió con su deber sin buscar gloria, que enfrentó dificultades increíbles con ecuanimidad estoica. En sus meditaciones escribió que pronto estaría muerto y olvidado, que incluso aquellos que lo recordaran también morirían, y que eventualmente toda memoria de él desaparecería. En esto se equivocó. Casi 2 milenios después, Marco Aurelio no ha sido olvidado. Sus palabras todavía se leen, sus ideas todavía se debaten, su ejemplo todavía inspira. No porque conquistara grandes territorios o construyera monumentos magníficos, sino porque intentó sinceramente ser un buen ser humano en circunstancias extraordinariamente difíciles, y dejó un registro de esa lucha que continúa hablando a través de los siglos. Si te gustó la historia, no olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.